Bienvenidos nuevamente al vídeo que continúa, sí, con la explicación de los niveles de empaquetamiento del DNA. Bien, en el vídeo anterior explicábamos que hay un empaquetamiento diferencial de la cromatina en las células, ¿sí? De forma general, podemos decir que hay dos formas de encontrar la cromatina en las células eucarióticas. Aunque luego veremos que hay distintos niveles de empaquetamiento, quiero referirme a estas dos formas básicas, que denominamos bien heterocromatina o eucromatina. Bien. ¿A qué denominamos heterocromatina? La heterocromatina es una agregación nucleosómica que permite aglomerar al DNA de tal manera que se vea de manera más densa, ¿sí? En la fotografía vemos aquí cómo tenemos este hilo, ¿sí?, denso, donde hay una agregación nucleosómica, ¿sí? Hay una agregación nucleosómica. Luego creo que tengo una imagen donde se puede ver un poquito más clara. Mientras que en la parte de abajo de la diapositiva tenemos el collar de cuentas de Rosario, la eucromatina, donde se dan cuenta que está desplegado, está de forma más laxo el DNA, ¿sí? El DNA se puede incluso visualizar entre una cuenta y la siguiente, ¿de acuerdo? Fíjense, bajo esta configuración hay distintos niveles de accesibilidad a la información. Bajo estado de heterocromatina no se puede transcribir información, no se puede obtener información, mientras que bajo esta configuración de eucromatina sí es posible obtener información, en el sentido que puede haber procesos de transcripción activa. Miren, en la siguiente diapositiva se ve esto de forma más clara. En la imagen podemos ver en la parte de la izquierda cómo un nucleosoma está pegado al otro, está adosado al otro, ¿sí? Mientras que en la imagen de la derecha vemos cómo hay una separación física entre un nucleosoma y el contiguo. A esta forma de agregación nucleosómica la denominamos heterocromatina, mientras que a esta forma de agregación nucleosómica la denominamos eucromatina. Bien, en este caso, en esta diapositiva, se quiere plasmar que el grado de condensación de la cromatina es función de dos actividades enzimáticas. Por una parte, ¿sí?, la histona acetiltransferasa y por otra parte la histona desacetilasa. ¿Por qué estas dos actividades enzimáticas? Porque en este caso se está mostrando que el grado de condensación nucleosómico va en función de la presencia o no de grupos acetilo. En este caso podemos verlo, ¿sí?, asociado a la parte de eucromatina. Cuando hay grupos acetilo tenemos condensación del material genético, mientras que cuando no tenemos grupos acetilo tenemos condensación del material genético. Por consiguiente, si tenemos histona acetiltransferasa, es decir, se están transfiriendo grupos acetilo, se estará promoviendo la configuración de la cromatina en estado de eucromatina. Mientras que si tenemos alta actividad de histona desacetilasa, entonces estamos promoviendo la remoción, la eliminación de grupos acetilo y por consiguiente la generación de heterocromatina. Bien, hasta aquí está claro. Ahora quiero explicar un elemento interesante. El siguiente de los procesos que vamos a analizar después de la replicación, ¿sí?, es el proceso de transcripción. Y en el proceso de transcripción, a partir de una molécula de DNA doble hebra, obtenemos moléculas de RNA de cadena sencilla, distintos tipos de RNA implicados en diferentes funciones celulares. Ahora bien, la posibilidad o no de que se puedan generar moléculas de RNA de cadena sencilla a partir de DNA de cadena doble va en función o está en función del grado de condensación. Por consiguiente, en estado de heterocromatina no habrá procesos de transcripción, mientras que en estado de eucromatina sí son posibles los procesos de transcripción, ¿sí? Bien. Si recuerdan, en otro vídeo les decía que la pluricelularidad es un estado que se posibilita gracias a lo que se denomina delegación de funciones, ¿sí? Es decir,
todas las células dentro de un organismo pluricelular tienen la misma información, pero no todas las células de un organismo pluricelular expresan la misma información. Las células del páncreas tendrán en estado de eucromatina determinados genes asociados al metabolismo de la glucosa, que tendrán condensados determinados genes responsables de la producción de colágeno, por ejemplo, ¿sí? O de cualquier otro elemento del metabolismo celular, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en las células de tejido conjuntivo tendremos la situación inversa, tendremos que el estado de eucromatina corresponde a aquellos genes o aquella parte de la información relacionada con la producción de colágeno, y estarán reprimidos determinados genes asociados al metabolismo de la glucosa, ¿sí? El hecho de que se pueda reprimir y activar determinada información en distintos tipos celulares al interior de un organismo es lo que posibilita, coordina, ¿sí?, un programa genético. Una célula delega funciones en otra y la otra hace lo mismo respectivamente con la que acababa de mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy, muy importante, porque en los eucariotas debe haber una coordinación de redes genómicas, ¿sí? Sobre todo cuando son pluricelulares, que es básicamente el concepto al que me quería referir en este sentido. Bien, simplemente en la siguiente diapositiva, no es tan relevante como la otra, pero sí quería hacer mención a que los niveles de empaquetamiento están articulados en distintas dimensiones, ¿sí?, con un objetivo. Fíjense, en la parte de la derecha podemos ver en la parte de abajo el DNA desnudo, ¿sí? El DNA desnudo sin la presencia de histonas. Aquí tenemos ya histonas nucleosómicas, tenemos la formación de la cromatina, y después va creciendo la sección, el tamaño de la fibra. Pasamos una fibra de 30 nanómetros, después de 300 nanómetros, después de 700 nanómetros y finalmente el cromosoma, ¿sí? La organización eucariótica del material genético, ¿sí?, en todos estos niveles de empaquetamientos está enfocada a mantener el orden para poder lograr un reparto equitativo de la información en la generación descendente, ¿sí? Esto es muy importante. Aquí están los distintos niveles de empaquetamiento. Bien, simplemente quería hacer una pequeña aclaración. Antes hablamos de heterocromatina y eucromatina. Bien, hemos visto que cuando la información genética está bajo la morfología de heterocromatina, no tenemos accesibilidad a la información, por consiguiente no hay procesos de transcripción activa, y eso derivará en que no hay proteínas que se estén generando a partir de esa heterocromatina. Pero para la eucromatina no significa que todo lo que está en eucromatina entonces se vaya a estar generando transcripción activa a partir de ella. Solo aquella eucromatina que es objeto de procesos de transcripción activa, ¿sí?, es la que se denomina eucromatina activa. Está siendo objeto, es susceptible de ser leída y está siendo leída por la maquinaria transcripcional. Y esto es muy relevante porque es lo que permite distinguir un tipo celular de otro tipo celular. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, solo quería hacer una mención a que en las células eucarióticas también hay ácidos nucleicos muy repetidos, ¿sí? Nada más, es una cuestión que no voy a profundizar más, pero sí quiero que la entienda. Fíjense, en las células eucariotas podemos encontrar DNA satélite, mini satélite y microsatélite, ¿sí? Son DNAs altamente repetidos que se denominan así porque fluctúan en función de la longitud de la secuencia que les caracteriza. Hablaremos de DNA satélite cuando son secuencias repetidas de cientos de pares de bases que están formando largos clústeres, ¿sí?, cada uno de varios millones de pares de bases. Bajo esta misma estructura encontramos los minisatélites, que son secuencias repetidas entre 10 a 100 pares de bases, y secuencias microsatélites, que son fragmentitos de entre 1 a 5 pares de bases. Estas secuencias son importantes porque nos ayudan a distinguir patrones de incluso paternidad, ¿sí? Estas repeticiones son heredadas por la descendencia y nos ayudan a establecer filogenias. En el siguiente vídeo explicaré algunas
condicionantes relevantes sobre la presencia de DNA altamente repetitivo en eucariotas.